Bienvenidos a mi canal, para los amantes de los misterios más oscuros. ¿Te gusta lo escalofriante? Dale like, suscríbete, y acompáñame a sumergirnos en la sangrienta historia de la asesina del helado. En 2011, en Viena, un sótano escondía una pesadilla, miembros mutilados, sangre por doquier, cabezas congeladas en un frigorífico, y huesos mezclados con arena para gatos y cemento. No es una película de terror. Es una historia real que hiela la sangre. Ella se llama Carranza, con una dulce apariencia, escondía un corazón de asesina fría. Su heladería ya no era el paraíso de los niños, sino un matadero aterrador, con sangre tiñendo cada centímetro del suelo. Enero de 2018, en el taller de una prisión en Viena, Carranza y un preso llamado Martín intercambiaron anillos negros a escondidas. Su sonrisa era dulce como la miel, pero su mirada cortaba como un cuchillo. ¿Quién iba a imaginar que esa mujer hermosa que acelera el corazón, años antes despedazó a dos hombres, con una picadora de carne? La sangre salpicó las paredes. Ella fregó cada mancha con un cepillo de acero. Los restos de huesos se le metían en las uñas, y no podía sacarlos. Su heladería guardaba secretos que erizan la piel. Su historia comienza con una sonrisa encantadora, y termina en un abismo de sangre. 6 de junio de 2011, en una peluquería de Viena, una tubería reventó. El agua inundó el sótano, convirtiendo el suelo en un lodazal. Los operarios bajaron a arreglar la fuga. El sótano era compartido por 4 tiendas, dividido en pequeños compartimentos. El número 6 estaba cerrado como una fortaleza. Nadie sabía de quién era. El dueño de la peluquería pidió que lo abrieran, pero nadie respondió a sus gritos. Al anochecer, los operarios, hartos, forzaron la cerradura con una palanca, queriendo terminar rápido. A las 8 de la noche, la tubería estaba arreglada. Al recoger la basura, encontraron un barril de helado sospechosamente pesado. La curiosidad los venció. Lo abrieron y hallaron cemento, con un hedor pútrido insoportable. Miraron más de cerca, y una pierna humana sobresalía. Los huesos blancos brillaban, con restos de sangre seca como si viniera de un matadero. Los operarios temblaban de miedo. Miraron alrededor. El sótano apestaba a lejía, pero no ocultaba el olor a carne podrida. En una esquina, 2 congeladores desprendían un frío siniestro. Un operario, con el corazón en la boca, abrió uno. Dentro, en una bolsa negra, una cabeza con ojos rojos abiertos de par en par, la boca con sangre coagulada, como si hubiera gritado al morir. La sangre goteaba al suelo. Gritaron y llamaron a la policía. Los agentes sellaron el sótano y encontraron cosas aún más aterradoras. Una pistola de mujer, con sangre en el cañón. 2 rifles con mira, cargados de balas. Un cuaderno escrito en español, con letras torcidas como garabatos. Una bolsa de mano femenina, con un pañuelo manchado de sangre. Todas las pistas apuntaban a Carranza. El centro comercial era un caos. Todos hablaban de Manfred, el novio de Carranza. Dijo que se iba a Tailandia, pero nadie lo vio partir. La señal de su móvil se perdió en el sótano. La policía confirmó que era su teléfono. En el compartimento 6 había cajas de la heladería. Era claramente el territorio de Carranza. Su máscara de dulzura se resquebrajaba, pero Carranza había desaparecido. Cuando se supo lo de la tubería, olió el peligro, como un animal acorralado. Llamó a la limpiadora de la tienda, le pidió sacar una gran suma de dinero, contactó a un cliente habitual para que le diera su pasaporte, compró un billete a Italia, pero no se atrevió a ir al aeropuerto, ni a la estación de tren. Paró un taxi y le dijo al conductor que era artista de circo, con prisa por actuar en Udine. El conductor, de buen corazón, pisó el acelerador, pero en el camino, la radio anunció el hallazgo de cuerpos en el sótano. El conductor sospechó, le pidió el pasaporte. Carranza rompió a llorar. Contó una historia de años de maltrato. Dijo que acababa de escapar. El conductor se apiadó, no llamó a la policía, y hasta le pagó una habitación en un hostal. Carranza esquivó el peligro. Su talento para actuar podía engañar a cualquiera. 1978. En Ciudad de México, el sol quemaba como fuego. Carranza nació en una familia culta. Su padre, Armando, era un escritor famoso, con más de 100 libros. Hablaba de cosas místicas en la tele. Su madre, Ángela, era española, 18 años menor que su padre, con un carácter suave como la masa. La familia debería haber sido feliz, pero a los 5 años, todo cambió. Su padre, con su lengua afilada, enfadó al gobierno. La policía irrumpió en casa y expulsó a toda la familia. Huyeron a Granada, España. Vivían en un apartamento viejo,
Su padre pasó de escritor famoso a reportero de poca monta, siempre furioso. Carranza era su saco de boxeo, la insultaba sin piedad. Ella vivía con miedo, no se atrevía ni a sonreír, solo agachaba la cabeza. Su madre, aunque la quería, nunca se enfrentó al padre. En esa casa, él era Dios. La infancia de Carranza fue como estar encerrada en una jaula oscura. Se sentía inútil, hasta que nació su hermano Miguel, y trajo algo de luz. A los 10 años, pidió un deseo: ser buena esposa y madre, tener una familia cálida. Ese sueño se clavó en su alma. Le preguntó a su madre cuándo podría casarse y tener hijos. Su madre rió, pensando que era una ocurrencia infantil, pero Carranza lo tomó en serio, como una obsesión para toda la vida. Sin embargo, la realidad siempre la traicionaba. A los 17 tuvo su primer amor, un hombre 14 años mayor. Ella, como su madre, era sumisa. Pensó que eso era el amor, pero al graduarse de la universidad, él la dejó. Dijo que no quería casarse ni tener hijos. El corazón de Carranza se hizo pedazos. Empezó a pensar: si ese hombre moría, quizá dejaría de doler. Esa idea, como una serpiente venenosa, se enroscó en su mente. 7 de junio de 2011, Carranza llegó a Udine. Entró en una peluquería. Se cortó el pelo largo en un corte corto. Lo tiñó de morado oscuro. Sonrió al espejo, como si admirara su nueva identidad. No usaba su nombre real. Esa noche, sin dónde ir, se acurrucó en una esquina de la estación de tren. El viento frío la hacía tiritar, pero su mente estaba helada. Puso sus ojos en un músico callejero que tocaba el piano. Fingió adorar su actuación. Le dio un fajo de billetes y rompió a llorar. Repitió la historia del maltrato. Dijo que no tenía hogar, que solo necesitaba un lugar por unos días. El músico, conmovido, aceptó. Cada paso de Carranza estaba calculado, sin dejar cabos sueltos. Mientras, en Viena, la policía investigaba sin descanso. Encontraron un segundo cuerpo en el congelador, tan despedazado que parecía carne molida, sangre y huesos pegados. Imposible de identificar. Los vecinos sospechaban que era Holger, el exmarido de Carranza. El informe forense fue aún más aterrador. Ambos cuerpos tenían disparos en el cráneo, balas atravesando la frente, el cerebro salpicado por el suelo, sangre corriendo como un río. Los cuerpos estaban tan bien procesados, carne cortada como picadillo, guardada en congeladores y barriles de cemento. La heladería era un matadero sangriento. La policía emitió una orden de búsqueda europea, jurando atrapar a Carranza, pero en Udine, ella vivía sin problemas, fingiendo ser una víctima indefensa, engañando a todos con su labia. No sabía que el músico que la acogió empezó a sospechar. La veía obsesionada con las noticias del sótano. Sus ojos esquivaban como los de un ladrón. Buscó la orden de búsqueda y casi se desmaya. La foto era idéntica a ella. Con manos temblorosas, llamó a la policía. El 10 de junio por la mañana, la policía italiana irrumpió en la casa. Carranza siguió actuando. Se agarró el vientre. Gritó que estaba embarazada, que salvaran a su bebé, pero en la comisaría no pudo más, y confesó todo. Los cuerpos en el sótano eran Holger y Manfred. Ella los mató, los descuartizó. La sangre inundó el suelo, pero su historia aún no terminaba. 2005, Carranza trabajaba en Múnich, en una heladería. Aprendió alemán, se adaptó a la vida, le gustaba el ritmo tranquilo. Para obtener un visado de trabajo, buscó un empleo estable. En la tienda, sonreía con dulzura, charlaba con todos, pero su corazón estaba vacío. Anhelaba una familia, anhelaba amor. Ese sueño incumplido la hería como un cuchillo. En 2005, Holger entró en su vida. 36 años, vendedor de frigoríficos. Parecía su primer amor. Con una lengua melosa, pasaba horas en la heladería. Sus palabras dulces fluían sin parar. Carranza cayó rendida. Pensó que era el destino. Meses después, Holger le propuso matrimonio. Ella aceptó sin dudar, soñando con hijos y una vida feliz. Pero el día de la boda, no vino ni un solo familiar, solo un par de amigos. Tras la boda, Holger mostró su verdadera cara. Se unió a una secta india, predicaba la abstinencia, no tocaba a Carranza, y le pedía dinero sin parar. Ella se quedó sin ahorros, a cambio de insultos, que su alemán era horrible, que su nariz era fea. Esas palabras eran dagas, que cortaban su alma. Intentó complacerlo, cenas románticas, cambios de look, hasta se unió a la secta, pero Holger la rechazaba, la insultaba más. Carranza no se atrevía a replicar, solo lloraba en silencio. Su sueño se hacía pedazos. En 2005, se mudaron a Viena, compraron una heladería. Carranza atraía clientes con su talento, el negocio mejoraba. Ella empezaba a tener esperanzas,
pero Holger se obsesionó con las armas, gastando hasta dejar la tienda en números rojos. Carranza se enfurecía, pero seguía pagando. La sumisión era su naturaleza. En 2007, apareció Manfred, 48 años, vendedor de máquinas de hielo, un maestro de la seducción. Sabía que su matrimonio era un desastre, y la envolvió con palabras dulces. Por primera vez, Carranza fue fuerte. Pidió el divorcio a Holger. Él aceptó de inmediato, pero no se fue de casa, y exigió una fortuna por la separación. Mientras, la relación con Manfred se torció. Cuando ella habló de tener hijos, él dio un paso atrás. Solo quería divertirse, no responsabilidad, y la abandonó. El mundo de Carranza se derrumbó otra vez. El 27 de abril de 2008, a las 3 de la tarde, le dio un ultimátum a Holger. Él se rió y siguió jugando videojuegos. La rabia acumulada explotó. Sacó una pistola, disparó a la nuca. La bala atravesó el cráneo. Sangre y sesos salpicaron la pared. El suelo se llenó de sangre. Miró el cuerpo. El corazón le latía con fuerza, pero su mente estaba helada. Prendió fuego al apartamento, queriendo borrar las pruebas, pero el humo alertó a los vecinos. Los bomberos encontraron el cuerpo de Holger, a 2 metros de la puerta, sangre por todas partes. Carranza actuó como si nada. Sonrió a los bomberos. Dijo que se le quemó un guiso. Nadie sospechó de su actuación. Días después, los vecinos notaron un olor extraño. Preguntaron si cocinaba pescado. Ella respondió con evasivas, y comenzó a deshacerse del cuerpo. Usó la máquina de helado para tapar el ruido de una sierra. Cortó a Holger en pedazos. La sangre le salpicó la cara. Metió la carne en barriles de helado. Mezcló cemento con arena para gatos. Pagó a alguien para llevarlos al sótano, y guardó los restos en el congelador. Su frialdad era aterradora. Holger era extranjero, sin amigos. Ella dijo que se fue a India, y nadie preguntó más. En 2010, Manfred volvió. Quería un trozo del negocio. Pidió 150.000 euros para reformas. Carranza pensó que el amor había regresado. Se operó la nariz y los labios, pero descubrió que Manfred coqueteaba en internet. Su corazón se congeló. La oscuridad la consumió. El 21 de noviembre de 2010, lo tenía todo listo. Aprendió a disparar. Compró una sierra y cemento. Tomó clases de mezclar concreto. Esa noche discutió con Manfred. Esperó a que durmiera. Sacó la pistola. Disparó 4 veces a la cara. La sangre brotó como una fuente. Cortó el cuerpo con experiencia. Carne y huesos mezclados. Los metió en el congelador del sótano. Y luego fue a hacerse la manicura, porque el cemento le arruinó las uñas. Manfred era local. Su desaparición levantó sospechas. Amigos y familia preguntaban. Carranza dijo que se fue a Tailandia. Hasta denunció su desaparición. Sus respuestas eran perfectas. La policía no tenía pruebas. El caso se estancó. Ella seguía como si nada, vendiendo helados con una sonrisa, dulce hasta empalagar, pero su alma estaba negra. Comenzó a salir con Roland, amigo de Manfred, 47 años, hombre honesto, criaba solo a 2 hijos, quedó cautivado por su encanto. Se enamoraron rápido. En mayo de 2011, Carranza quedó embarazada. Su sueño de tener un hijo se cumplía, pero los secretos del sótano salieron a la luz. Sus crímenes no podían esconderse. Al ser atrapada, no se rindió. Confesó todo a la policía. Los cuerpos eran Holger y Manfred. Ella los mató, los descuartizó. La sangre cubrió el suelo, pero sus ojos no mostraban arrepentimiento, como si contara la historia de otra persona. Su encanto brillaba incluso en prisión. Escribía cartas de amor a Roland, llenas de dulzura y remordimiento. Roland, conmovido, le creyó. Estaba dispuesto a esperar, a que diera a luz y se casaran. El 11 de enero de 2012, dio a luz a un niño en prisión. 3.2 kilos, lo llamó Rolando, como si marcara territorio. Tras entregar al niño a Roland, el 29 de marzo, se casaron en la cárcel, sin flores, sin invitados, solo una celda fría, pero Carranza sonreía dulcemente. Nadie sabía qué tramaba. Se convirtió en el centro de atención, la dueña de la heladería convertida en asesina. Ese contraste atrajo a los periodistas. Sus fotos en bikini salieron en portadas. Se volvió la leyenda negra de Viena. No se escondía, disfrutaba la atención, y comenzó a promocionarse. Periodistas reportaban su vida en prisión cada semana. En noviembre de 2014, publicó su autobiografía, Mis 2 vidas. Se pintó como una víctima acorralada, llena de mentiras, pero vendió 18.000 copias. Los lectores amaban su belleza y crueldad. Roland estaba furioso. No quería que su hijo leyera un libro lleno de mentiras. Le pidió que dejara de buscar fama. Ella respondió: quiero estar en titulares todos los días. Roland entendió que fue manipulado.
incluso los derechos de crianza del niño, los cedió a los abuelos. Ella solo quería fama. En julio de 2017, pidió traslado a una prisión masculina. Dijo que era para evitar a Roland, pero quién sabe sus verdaderas intenciones. En menos de 6 meses, sedujo a Martín, un preso. Un cruce de miradas bastaba para entenderse. Se encontraban en el taller, el gimnasio, la sala de té. En enero de 2018, se comprometieron en secreto. Intercambiaron anillos negros. Carranza decía que amaba el negro, peligroso y excitante, hasta que los guardias encontraron las cartas. Martín fue trasladado. Ella seguía diciendo que lo amaba. Martín decía que era la mejor mujer de su vida. En septiembre de 2018, publicó Celda número 14. Dijo que Martín la ayudó a enfrentar su oscuridad, pero el libro estaba lleno de mentiras. Una evaluación psicológica dijo que tenía un trastorno de personalidad, con un 33.3% de probabilidad de reincidir. En prisión estaba bajo estricta vigilancia, entrevistas de no más de 30 minutos, y registros al volver a la celda. La historia de Carranza es tan aterradora como fascinante. Era la dueña que servía helados a los niños, la asesina que descuartizaba en el sótano, la reina que manipulaba hombres en prisión, la favorita de los medios obsesionada con la fama. Cada paso parecía una actuación. La oscuridad de su corazón, nadie la entiende. Algunos dicen que hacía todo por fama, otros que era una víctima herida. Su infancia bajo la furia de su padre. Su primer amor alimentó sus sueños de amor, pero la realidad la destrozó. La frialdad de Holger, la traición de Manfred, agrandaron el vacío en su alma. Quería una familia, hijos, pero cayó en un abismo. La sumisión se volvió furia. El sueño se convirtió en asesinato. En el juicio, brillaba con su belleza. Dijo que Holger y Manfred la convirtieron en una bestia, que si hubiera conocido a Roland antes, no habría pasado, pero el juez no se dejó engañar. El 22 de noviembre de 2012, fue condenada a cadena perpetua, trasladada a un pabellón psiquiátrico. Pero su historia no termina. Sus fotos, libros, mentiras, siguen circulando. Algunos la compadecen, otros la maldicen. Su encanto, crímenes y mentiras, son una red que atrapa a todos. Ahora Rolando vive con sus abuelos. Roland se divorció, arrepentido de haber sido débil, pero Carranza nunca miró atrás. En prisión sigue actuando, escribe cartas, publica libros. Hace todo por estar en titulares. Su aura peligrosa nunca se desvanece. Su historia es una pesadilla sin fin. Y hasta aquí el caso de hoy. ¿Qué te parece, Carranza? ¿Te da miedo o tiene un encanto retorcido? El abismo de su corazón, solo ella lo conoce. Si te gustó mi relato, no olvides el like, suscríbete, apóyame. ¿Qué opinas de este caso? Déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo.